Informe sobre la trata de personas 2022. República Dominicana. Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. El gobierno de la República Dominicana no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está llevando a cabo esfuerzos significativos para lograrlo. El gobierno demostró un incremento general en los esfuerzos en comparación con el periodo del informe anterior, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia del COVID-19 en su capacidad de lucha contra la trata. Por lo tanto, la República Dominicana se mantuvo en el nivel 2. Estos esfuerzos incluyeron la condena de más traficantes, la apertura de un refugio específico para la trata, la mejora de la detención de víctimas, la derivación a la atención y la recopilación de datos, la asistencia a gobiernos extranjeros en casos de trata y el registro y la documentación de los migrantes venezolanos vulnerables a la trata. Sin embargo, el gobierno no cumplió las normas mínimas en varias áreas claves. Los esfuerzos para identificar y asistir a las víctimas de la trata parecían no ser igualitarios, ya que el gobierno no proporcionaba justicia ni examinaba y asistía a los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. El gobierno no aprobó la revisión de la ley de trata para eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude o la coerción de las víctimas de la trata sexual de menores de 18 años. No financió adecuadamente los esfuerzos contra la trata, no proporcionó suficiente formación, recursos y tecnología a los funcionarios, especialmente fuera de la capital, y no completó un nuevo plan de acción nacional. Los servicios gubernamentales disponibles para las víctimas, especialmente los hombres, siguieron siendo inadecuados. Recomendaciones prioritarias. Evaluar proactiva y sistemáticamente a los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, en particular a las mujeres embarazadas, los migrantes y los trabajadores de la industria azucarera, para detectar indicadores de trata y remitirlos a los servicios de atención. Desarrollar, implementar y financiar un nuevo plan de acción nacional y asegurar que la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, CITIM, se reúna regularmente para llevar a cabo sus funciones contra la trata. Enmendar la ley contra la trata del 2003 para eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude y la coerción de las víctimas de la trata sexual de menores de 18 años para que sea consistente con el derecho internacional. Emitir o remitir documentos de identidad a los haitianos en las comunidades fronterizas, a los haitianos en el país y a los dominicanos de ascendencia haitiana. Investigar, procesar y condenar enérgicamente a los traficantes y aplicar las sentencias apropiadas según la justicia. Proporcionar recursos humanos y financieros adecuados y formación a las fuerzas de seguridad, los fiscales y los jueces para luchar contra la trata, especialmente en las zonas
fuera de Santo Domingo y garantizar que la Policía Nacional pueda conectarse de forma rutinaria con otros países de origen o destino, incluido Haití. Garantizar que las víctimas potenciales de la trata de niños y niñas involucradas en las pandillas y el tráfico de drogas no sean penalizadas por los actos ilícitos de los traficantes que los traficantes les obligan a cometer, y garantizar que sean examinadas, identificadas y remitidas a la atención. Ampliar el acceso consistente a la atención, incluido un refugio específico para los hombres víctimas de la trata. Aumentar el número de traductores, especialmente en creol haitiano, para ayudar a identificar a las víctimas y derivadas y los servicios de atención. Mejorar la representación legal de las víctimas, incluyendo el fortalecimiento del servicio de representación legal de los derechos de las víctimas, RELEVIC. Aumentar las investigaciones y los procesamientos penales de los funcionarios públicos presuntamente cómplices de la trata de personas e imponer sentencias más severas. Implementar plenamente el módulo de investigaciones electrónicas como herramienta oficial, tanto en las investigaciones como en las comunicaciones oficiales entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Procesamiento. El gobierno incrementó los esfuerzos de procesamiento. La legislación dominicana penalizó el tráfico sexual y la trata de personas. La Ley de Contrabando y Trata de Personas de 2003, Ley 137-3, penalizaba todas las formas de tráfico laboral y algunas formas de tráfico sexual, y establecía penas de 15 a 20 años de prisión y multas. De manera inconsistente con el derecho internacional, la ley requería una demostración de fuerza, fraude o coerción para constituir un delito de tráfico sexual de niños, y por lo tanto no criminalizaba todas las formas de tráfico sexual de niños. El artículo 25 del Código de Protección del Menor de 2003 tipificaba como delito el ofrecimiento, la entrega o la aceptación sin tener en cuenta los medios utilizados de cualquier persona menor de 18 años con fines de explotación sexual, trabajo forzoso o cualquier otro fin que degradara al individuo a cambio de una remuneración o cualquier otra contraprestación, y prescribía una pena de 20 a 30 años de prisión y una multa. Todas estas penas eran insuficientes, estrictas, y en lo que respecta a la trata sexual, proporcionales a las prescritas para otros delitos graves como la violación. Durante el periodo del informe anterior, el gobierno elaboró un proyecto de ley para eliminar la disposición que exigía una demostración de fuerza, fraude o coacción para constituir un delito de tráfico sexual de niños. La legislación siguió pendiente al final del periodo del informe. La Fiscalía General y la Unidad Policial contra la Trata de Personas, UAT, informaron de que habían iniciado conjuntamente 53 investigaciones sobre trata de personas que afectaban a 76 personas, 47 casos de 69 personas por trata sexual y 6 casos de 7 personas por trata laboral.
La Fiscalía General y la UAT informaron de que habían iniciado 107 investigaciones en 2020. El gobierno continuó las investigaciones en 15 casos, 6 por tráfico sexual, 3 por tráfico laboral y 6 casos por explotación no especificada, incluyendo el proxenetismo y el lenocinio de los periodos anteriores. El gobierno informó del inicio de procesos judiciales contra 46 presuntos traficantes, 41 por tráfico sexual y 5 por tráfico laboral, en comparación con el inicio de procesos judiciales contra 42 acusados en 2020. 36 por tráfico sexual y 6 por tráfico laboral. El gobierno continuó con el enjuiciamiento de 52 sospechosos, 42 por tráfico sexual, 4 por tráfico laboral y 6 por proxenetismo y lenocinio. Del total de procesamientos, el gobierno enjuició a 92 presuntos delincuentes en virtud de las leyes contra la trata y 6 personas en virtud de otras leyes. Los tribunales condenaron a 10 traficantes, 6 por trata de personas con fines sexuales en virtud de la ley de trata y 4 por proxenetismo en virtud del Código Penal, en comparación con 4 traficantes en 2020. El gobierno cooperó con 4 gobiernos extranjeros en investigaciones sobre trata. Durante el periodo del informe, esta cooperación internacional dio lugar a 10 investigaciones nuevas o en curso y a una condena, así como a la identificación de al menos 6 víctimas de trata. El gobierno informó de que aplicaba la ley de forma equitativa. Sin embargo, una organización internacional informó de que a veces el gobierno optaba por no perseguir los casos cuando las víctimas eran migrantes o mujeres haitianas indocumentadas. La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, PET, y la UAT fueron los principales organismos policiales que investigaron los casos de trata, con unidades policiales en Santo Domingo, Punta Cana, San Cristóbal, Puerto Plata y Boca Chica. Una ONG y otros observadores informaron de que la UAT estuvo plenamente operativa hasta que el gobierno cambió su mando en noviembre de 2021, tras lo cual ralentizó sus actividades de lucha contra la trata mientras el nuevo personal aprendía sus responsabilidades. La Policía Nacional trataba con las unidades policiales provinciales para continuar las investigaciones. La PET estableció enlaces en cada una de las 35 fiscalías del distrito y todo el país. Una ONG informó que las autoridades dedicaron casi exclusivamente sus esfuerzos contra la trata de personas a abordar la trata sexual y que el gobierno no hizo esfuerzos ni proporcionó fondos para combatir la trata laboral. Las ONGs informaron que las autoridades dominicanas a menudo carecían de la capacitación y la tecnología para la identificación, investigación, procesamiento y sentencia de los delitos
de trata, tanto tradicionales como en línea, a veces favoreciendo los derechos del acusado sobre los de la víctima. La Policía Nacional, en colaboración con una ONG, desarrolló un módulo de investigación electrónica. Esta herramienta podría agilizar y mejorar la calidad de las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional y la Fiscalía, pero un cambio de mando en el Departamento de Investigaciones retrasó su plena implementación. Una ONG informó que aunque la Policía Nacional y el Ministerio Público realizaban investigaciones, la asignación presupuestaria para las unidades especializadas en trata de personas en estas instituciones era insuficiente y los actores de la sociedad civil seguían siendo los principales financiadores de estos esfuerzos. Una ONG informó de que la Policía Nacional priorizaba en gran medida los casos de trata internos porque la policía carecía de la capacidad y las herramientas tecnológicas para conectar de forma rutinaria con otros países de origen o destino, incluido Haití. La Policía Nacional, en cooperación con una ONG y con el apoyo de un donante extranjero, llevó a cabo su segunda operación nacional contra la trata de personas y la explotación sexual comercial infantil, TESI, durante la cual múltiples instituciones trabajaron juntas en un proceso de planificación colaborativo. La ONG informó que tales esfuerzos de colaboración eran poco frecuentes. Los observadores señalaron que los cambios de personal en la PET supuestamente causaron una pérdida significativa de conocimiento institucional sobre la trata durante el periodo del informe y cierta pérdida de coordinación a nivel de trabajo mientras el nuevo personal aprendía sus responsabilidades. Sin embargo, los observadores informaron que la PET aumentó posteriormente su colaboración interinstitucional con las investigaciones. Una ONG informó de que era habitual que los funcionarios percibieran erróneamente que una víctima de la trata era un participante voluntario o un actor cómplice en un negocio de tráfico de migrantes. El gobierno también informó de que la falta de comprensión de la naturaleza de la trata entre la población dominicana dificultaba la identificación e investigación efectivas del delito. La corrupción y la complicidad de los funcionarios en los delitos de tráfico de personas siguieron siendo motivo de preocupación, lo que impidió la actuación de las fuerzas de seguridad durante el año. El gobierno informó que presentó una acción disciplinaria contra el ex jefe de la PET por obstrucción a la justicia. Estaba siendo sometido a audiencias disciplinarias en los tribunales al final del periodo del informe. No hubo otros informes de complicidad oficial durante el periodo del informe, pero una organización internacional señaló que había pocos datos disponibles sobre las investigaciones y sus resultados, especialmente durante la pandemia. El gobierno no informó de la situación de un caso de tráfico sexual del 2017 en el que estaban implicados agentes de policía y miembros del ejército. El gobierno informó de que para reducir la complicidad oficial examinó y supervisó rigurosamente al personal de seguridad que prestaba servicios en las zonas fronterizas.
También aumentó los salarios y la formación de los agentes. El gobierno no contaba con tribunales específicos para casos de trata, ni había un presupuesto judicial separado para la trata. Los tribunales utilizaron un sistema de audiencia virtual hasta mediados de diciembre del 2021. El gobierno también informó que el personal policial con experiencia era insuficiente en ocasiones debido a los casos de COVID-19 y a las políticas de mitigación que desplazaron al personal para hacer cumplir el toque de queda y otras políticas relacionadas con la pandemia. El Instituto Nacional de Migración, INM, informó de que había capacitado a un total de 155 personas durante el periodo que se examina, incluidos los empleados de la Dirección General de Migración, sobre la detección del delito de tráfico de personas y los empleados de la Secretaría de Defensa sobre la identificación de documentos fraudulentos e impostores. La organización internacional financió la mayoría de los talleres. La Escuela Nacional de la Judicatura formó a su personal en materia de trata. La policía, en colaboración con una ONG y una organización internacional, impartió formación a 300 investigadores, entre ellos agentes de la policía, fiscales y otros funcionarios públicos, así como miembros de la sociedad civil, sobre las investigaciones de la trata y la ESCI. Protección. El gobierno mantuvo los esfuerzos de protección de las víctimas. Las autoridades informaron de la identificación de 65 víctimas, 29 de tráfico sexual, 8 de tráfico laboral y 28 de explotación no especificada, incluido el proxenetismo, en comparación con 95 víctimas potenciales, 82 de tráfico sexual y 13 de tráfico laboral en 2020. 195 víctimas potenciales en 2019 y 96 víctimas potenciales en 2018. De las víctimas de la trata sexual, 6 eran mujeres, incluidas 4 dominicanas y 2 colombianas. Eran niñas. 21 eran niñas, incluidas 18 dominicanas y 3 haitianas, y 2 eran niños dominicanos. De las víctimas de tráfico laboral, una era una mujer venezolana, un hombre de nacionalidad estadounidense, 4 eran niñas dominicanas y 2 eran niños de nacionalidad estadounidense. De las demás víctimas, 11 eran mujeres, 15 eran hombres y 2 eran niñas, todas ellas dominicanas. Las ONG identificaron inicialmente y remitieron a las autoridades a 3 de las víctimas de tráfico sexual infantil. Los observadores señalaron que la recopilación de datos mejoró en cierta medida durante el periodo de presentación de informes actual, ya que el número de víctimas de la trata con fines sexuales denunciado en los periodos de presentación de informes anteriores puede haber incluido a personas dedicadas al comercio sexual que no eran víctimas presentes durante las redadas en los clubes nocturnos. En el periodo actual y en los anteriores, las estadísticas pueden no haber incluido a las posibles víctimas haitianas que no fueron examinadas o remitidas
antes de la deportación, a pesar de la conocida prevalencia de la trata entre los migrantes haitianos. El gobierno informó que remitió a las 65 víctimas a los servicios del gobierno o de las ONG apoyadas por el gobierno y que todas recibieron servicios, en comparación con las 12 víctimas confirmadas que fueron remitidas en el periodo del informe anterior. Pero no especificó qué servicios recibieron las víctimas. Los observadores también señalaron que la recopilación de datos mejoró en lo que respecta a los informes del gobierno sobre las personas remitidas a la atención. El gobierno dependió en gran medida de las ONG y de las organizaciones religiosas para proporcionar alojamiento a las víctimas de la trata de extranjeras y dominicanas, además de asistencia y servicios psicológicos, de reintegración, de repatriación y médicos. Estas organizaciones tenían habilidades técnicas y recursos limitados y carecían de capacidad para atender al gran número de víctimas en el país. Una ONG informó de que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, experimentó 2 cambios en su dirección durante el periodo del informe, ninguno de los cuales mejoró el desempeño de la institución, que seguía teniendo problemas para proporcionar atención de emergencia a los niños víctimas y tratamiento psicoterapéutico a las víctimas. El gobierno informó de la puesta en marcha de protocolos sanitarios para la atención a las víctimas en respuesta a la pandemia. La policía turística identificó a los niños víctimas durante las patrullas. Aquí hacemos una pausa y continuaremos después que se restablezca este apagón.